Acompáñeme con su Biblia al libro de Santiago, que es el que venimos estudiando, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 19 al 27. Santiago, capítulo 1, verso 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hoy vamos a estar tratando el tema el cristiano y la palabra. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy oramos, Señor, y pedimos una vez más: háblanos, habla nuestras vidas y permite, Señor, poner en práctica lo aprendido. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Entonces, ¿cómo se llama la enseñanza de hoy? El cristiano y la palabra. Continuamos con nuestra serie acerca del libro de Santiago. Recuerde que esta serie se llama Una fe viva, y hasta hoy, en resumen, hemos visto dos cosas. Uno, en la primera enseñanza vimos el cristiano y la prueba. Aprendimos que la prueba va a estar presente en la vida del cristiano mientras éste haga parte de esta tierra de los vivientes, y que aunque generalmente la prueba produce dolor, a veces tristeza, a veces angustia, el creyente debe enfrentarla con gozo, sabiendo que hay un propósito detrás de ella, sabiendo que la prueba que Dios permite para nuestras vidas tiene el propósito de madurarnos. Hace 8 días estuvimos hablando acerca del cristiano y la tentación. También vimos que la tentación va a ser parte de la vida del creyente mientras esté acá. Aprendimos que la tentación no proviene de Dios, sino que la tentación proviene de ese deseo desordenado, de esa pasión que hay en nosotros, de esa área débil, y que por lo tanto no debíamos de culpar a Dios por la tentación ni culpar a otros, sino asumir nuestra responsabilidad. Vimos también que para poder vencer esa tentación era necesario reconocer nuestras debilidades, proteger nuestro corazón y alejarnos de toda probabilidad de tentación. Vimos también que era necesario orar, tener comunión con Dios y en nuestra oración pedirle a Él que nos libere de la tentación, que nos guarde de ella, y que debíamos de leer su palabra, debíamos profundizar en ella, ya que de alguna manera la palabra tiene el poder de santificarnos. Y hoy, en el pasaje que acabamos de leer al inicio, Santiago nos toca un nuevo tema, y es acerca precisamente de la palabra. Y en estos versos, estos pasajes nos hablan acerca de 3 actitudes, si podemos llamarlas así, que el creyente debe tener frente a la palabra, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de 3 cosas. Primero, de que el creyente debe de ser pronto para oír la palabra. Segundo, de que el creyente debe recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y tercero, que el creyente debe poner en práctica la palabra. Comencemos entonces
con el primer punto. Acompáñenme nuevamente a Santiago, capítulo 1, verso 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El primer punto que encontramos acá es que todo creyente debe ser pronto para oír la palabra. Vivimos en un mundo donde pareciera que el que habla es más importante y de alguna manera tiene más admiración que el que escucha. Por eso vemos que este es un mundo donde la moda es ser youtuber, la moda es ser coach, influencer, y como que es tener la habilidad de hablar mucho. Pero lo que acabamos de ver en el libro de Santiago es que él hace más énfasis en escuchar. Ahora, recordemos también que escuchar no es un arte fácil, porque cuando hablamos de escuchar, significa que la persona debe centrar todo su interés en la persona que habla. Escuchar no es otra cosa que centrar todo el interés en la persona que habla. Y esa es precisamente la actitud que nosotros, los creyentes, o que todo creyente debe tener frente a la palabra de Dios. Santiago nos dice que todo creyente debe estar pronto, es decir, listo para escuchar la palabra, para escuchar el consejo de Dios, ya sea en medio de la prueba o tal vez en medio de la tentación. Debe haber en el creyente una disposición a escuchar lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Pensemos en esto. ¿Qué tan dispuesto estoy? O hagámoslo un poco más directo. ¿Qué tan dispuesto está usted cuando asiste o cuando se conecta a la iglesia? ¿Cuál es su grado de disposición para escuchar el mensaje? ¿Realmente hay una disposición para oír la palabra de Dios? O tal vez hoy usted está ahí sentado por obligación. No, es que si no mi mujer se pone brava. No, es que me toca darle ejemplo a mis hijos. No, es que me comprometí y por eso estoy acá. Y muchos, frente a la palabra, tal vez de alguna manera lo hacen por obligación. Algunos otros están allí tal vez porque quieren estar, pero no escuchan con atención. Tal vez usted puede tener en este momento el celular en su mano, tal vez durante la enseñanza usted está enviando mensajes, está chateando, mirando el Facebook, o tal vez está haciendo otro tipo de actividades. Si esa no es una disposición de estar listos o prontos a escuchar la palabra. Y la Biblia nos dice a través de Santiago que esa es la actitud del creyente. Todo creyente, como evidencia de su fe, tiene una disposición de escuchar la palabra. Pensemos en otra cosa. ¿Qué actitud tiene usted cuando se sienta a leer la Biblia? Bueno, si es que la está leyendo. Porque a veces uno encuentra creyentes que no leen la Biblia. Y esto pues lo hace dudar aún un poco. Porque el creyente debe estar pronto, presto, para escuchar al Señor. Y una forma a través de la cual escuchamos a Dios es precisamente leyendo la Biblia. O como dijo, creo que fue John Piper, si usted quiere oír a Dios hablándole, lea la Biblia en voz alta. Y esa es la manera como Dios nos puede hablar. Pero si usted es de los que se sienta a leer la Biblia, ¿cómo lo hace? Lo hace tal vez con sueño, con bostezo, sin intención de entender, la toma y dice, es que esto es complicado. O tal vez usted toma la palabra y con alegría, con mucha atención y con deseo de que Dios le hable, se sienta a leerla. Porque esa es la primera actitud que todo creyente debe tener frente a la palabra. Cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, de alguna manera estamos manifestando que deseamos vivir como queremos,
que no nos interesa saber cómo Dios quiere que hagamos las cosas, que ya tenemos nosotros nuestra propia manera. Ahora, Santiago, después de haber hecho ese llamado, como lo acabamos de leer, a ser prontos para oír la palabra, también dice que el creyente debe ser tardo para hablar y tardo para airarse. Y si nosotros aplicamos esto a la palabra, podríamos pensar en lo siguiente. Por ejemplo, cuando él dice que seamos tardos para hablar, de alguna manera podríamos pensar que nosotros debemos escuchar primero lo que Dios tiene para decirnos antes de expresar nuestras propias ideas y aferrarnos a ellas. Porque a veces, en lugar de poner primero lo que Dios tiene que decir, ya nosotros hemos tomado decisiones. También cuando dice que seamos tardos para airarnos, podríamos pensar en el enojo que algunos tienen frente a lo que Dios dice, a su palabra. He escuchado personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y lo manifiestan a veces enojados. Pero si de alguna manera usted no está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, alguien está equivocado. O Dios o usted. Y la verdad, no creo que sea Dios. Un verdadero creyente nunca se rebelará contra lo que Dios dice en su palabra. Concluyamos este primer punto. Todo creyente debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios con la actitud correcta. Debe estar deseoso de conocer sus mandatos y sus consejos. Recordemos que el arte de escuchar significa cerrar nuestra propia boca y abrir los oídos y el corazón. Eso es escuchar. Continuemos. Vamos con el segundo punto. Santiago capítulo 1, vamos a leer el verso 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La segunda actitud que encontramos que todo creyente debe tener frente a la palabra, la primera, recuérdemela, ¿cuál es? Debe estar pronto, listo para oírla. Pero la segunda es que todo creyente recibe la palabra con mansedumbre. Recibir la palabra con mansedumbre. Cuando pensamos en la mansedumbre es de esos dones o virtudes de las cuales se habla poco en nuestros días. De hecho, muchos podrían pensar que ni siquiera la necesitamos en nuestra vida. Nunca he escuchado a alguien decir la verdad, estoy triste o estoy luchando porque la mansedumbre no hace parte de mi vida. Es un don o una virtud que tenemos como a un lado, como que nos olvidamos a veces que ella existe. Recordemos una cosa, la Biblia nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que nos hablan del fruto del Espíritu, dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego dice mansedumbre y termina diciendo y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y si yo soy un creyente, esa mansedumbre debe hacer parte de mi vida. Ahora, recordemos qué es la mansedumbre. La mansedumbre generalmente se traduce como docilidad y suavidad que se muestra en el carácter. Docibilidad, una persona dócil, una persona suave, y eso lo manifiesta ¿cómo? En su carácter. Pero recordemos algo, aunque la mansedumbre tiene que ver con docilidad, no significa o implica debilidad. Por ejemplo, Jesús fue un hombre con mansedumbre, pero nunca fue débil. Tuvo mansedumbre porque con docilidad aceptó la voluntad de Dios sobre su vida. Pero eso no significa que él haya sido débil. Entonces,
según lo que nos habla Santiago, todo creyente debe tener esa actitud hacia la palabra. ¿Cuál es? Una actitud de mansedumbre. Recibir la palabra dócilmente, con una disposición a aceptar lo que Dios dice para corregir su vida. Ahora, Santiago, además de decirnos que es necesario recibir la palabra con mansedumbre, dice que es necesario desechar la inmundicia y la abundancia de maldad. Volvamos al verso 21, dice de Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia, y escuche, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, para que nosotros podamos recibir con mansedumbre, dócilmente, la palabra en nuestras vidas, necesitamos desechar. ¿Desechar qué? Desechar la maldad, la abundancia de maldad, como dice aquí Santiago, pero también la inmundicia. Mire, a veces queremos nosotros recibir la palabra del Señor, pero permitimos que la impureza conviva con nosotros. A veces podemos estar en un pecado consentido, mas aún así queremos que Dios nos hable. Podemos estar viviendo nosotros en medio de odios, malos pensamientos, actitudes incorrectas, mas aún así decimos, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Pero el mandato de Santiago es despójese, quite de su vida la inmundicia. Y algunos teólogos dicen que esta palabra inmundicia aquí se traduce como impureza sexual. Entonces, concluyamos este segundo punto. Santiago nos dice, despójense y reciban. Despójense de la inmundicia, despójense de la abundancia de malicia, y luego dice, y reciban con mansedumbre la palabra. Debemos recibirla dócilmente, con humildad, sometiéndonos a ella. Cuando no hay mansedumbre, puede haber orgullo. Y recuerde que el orgullo nos lleva a creer que estamos bien. A veces el orgullo nos impide ver nuestra verdadera condición, y cuando hay orgullo en nuestro corazón, generalmente no aceptamos la palabra, porque creemos que eso que Dios está hablando no es para nosotros, sino que es para los demás. Último punto, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La tercera cosa que encontramos en la lectura que hemos hecho es llevar la palabra a la práctica. Recordemos los puntos. Número 1, ¿cuál es? Oír la palabra, estar listos, prontos para oírla. Número 2, recibir la palabra con mansedumbre. Y número 3, llevar la palabra a la práctica, poner en práctica lo que Dios nos dice. Si hay algo que nos molesta a todos por igual, es cuando alguien no hace lo que se supone que debe hacer. Por ejemplo, si usted va a un banco y está haciendo fila y la fila está larga y está demorada, y de pronto usted ve un cajero del banco que está parado hablando con otra persona, ¿eso qué produce? Molestia y enojo, porque esa persona no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Y eso es una cosa que molesta.
Pero hay otra cosa que molesta en la vida y es cuando alguien hace lo que se supone que no debe hacer. Por ejemplo, un agente de tránsito. Cuando nosotros vemos a un agente de tránsito violando las leyes que se supone que él debe hacer respetar, ¿qué produce en nosotros? Enojo. Porque vemos a una persona que está haciendo lo que se supone que no debe hacer. Entonces, estas cosas, les repito, incomodan en gran manera porque dentro de nosotros hay un sentido de justicia que nos da el derecho de sentirnos enojados y de hecho de reclamar. Y le repito que cuando alguien no hace lo que se supone que debe hacer o cuando alguien hace lo que se supone que no debe hacer. Espero me haya entendido el trabalenguas. Pero ¿por qué les digo esto? Porque quiero que pensemos en algo. ¿Qué pensará Dios cuando mira nuestras vidas y ve que nosotros no hacemos lo que se supone como creyentes debemos hacer? ¿O qué pensará Dios cuando mira nuestras vidas y ve que estamos haciendo lo que se supone que como creyente no debemos hacer? En pocas palabras, para que sea más sencillo, ¿qué ve Dios cuando nos mira? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Qué ve Dios cuando nos mira? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Será que cuando Dios nos mira, ve cristianos oidores o ve cristianos hacedores de su palabra? Aquí Santiago nos está diciendo que el creyente no solamente debe estar pronto para oír la palabra, no solamente debe recibir la palabra con mansedumbre, sino que el verdadero creyente hace algo, que es, pone en práctica la palabra. De hecho, ustedes saben que el principal argumento de los incrédulos para ir a la iglesia en muchas ocasiones es que dicen que los cristianos son hipócritas. ¿Por qué? Porque no viven lo que predican, no viven lo que saben, no viven lo que creen. Es decir, están haciendo lo que se supone que no deben hacer. Volvamos a Santiago. Miremos una vez más el verso 22 para entenderlo un poco mejor. Dice, pero sed hacedores, escuche, ¿hacedores de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí en el verso 22 encontramos un mandato. ¿Cuál es? Sed hacedores de la palabra. Dice que aquel que oye la palabra, pero que no la hace, está haciendo algo. ¿Qué es? Engañándose a sí mismo. Y yo creo que esa es de las cosas más absurdas que puede haber en la vida. Engañarse uno mismo. De hecho, que lo engañen a uno es doloroso. Que alguien abuse de la confianza y lo engañe a uno es bien incómodo. Pero pienso que es más triste cuando uno se engaña a sí mismo. Mire, escuchar la Biblia no es suficiente. Si usted es de los que escuchan la predicación y no tiene en cuenta lo enseñado para ponerlo en práctica, escuche, usted se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confundimos el escuchar la palabra con estar bien con Dios. Y son cosas diferentes. Escuchar la palabra no significa que yo estoy bien con Dios. Mira, hay personas que se sienten bien con Dios porque van a la iglesia. O se sienten bien con Dios porque escuchan un mensaje. Se sienten bien con Dios porque de pronto leen la Biblia. Se sienten bien con Dios porque han estudiado la palabra. Pero la pregunta es, ¿la están poniendo en práctica? Si la respuesta es no, eso es una evidencia que no está bien con Dios. Escuchar la palabra nunca
será una evidencia de una fe genuina. El hecho de que yo esté escuchando la palabra no significa que por eso tengo una fe genuina. La palabra es para aplicarla y especialmente en aquellas áreas que más nos cuesta. Eso nos dice Santiago. Miremos el verso 23. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y mire lo que dice Santiago, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquí Santiago, para ilustrar lo que está diciendo, utiliza el ejemplo del espejo. Recuerde que el espejo tiene la habilidad o la capacidad de decirnos la verdad. Cuando usted se para frente a un espejo, usted ve una verdad. Así como el espejo le dice, así es usted. Y es absurdo mirarse en un espejo y ver que algo está mal y no corregirlo. Yo no sé si de pronto en alguna ocasión ha salido a la calle y ha escuchado esa frase que dice, ¿sería que este no se miró en el espejo esta mañana? ¿Cuándo se utiliza esa frase? Cuando alguien sale y no corrigió o está en una condición que no debiera ser para estar en la calle. Pero generalmente cuando nos miramos en el espejo y vemos que las cosas están mal, buscamos corregirla. Y Santiago está diciendo que aquel que se mira en la palabra y no cambia lo que tiene que cambiar o no corrige o no empieza a buscar en Dios los cambios que su vida necesita, es como el que se mira en el espejo, ve que las cosas están mal, pero luego se olvida de cómo era, es decir, no le importó lo que vio. Y a veces nos puede suceder lo mismo en la palabra. A veces frente a un mensaje, hoy Dios nos está diciendo que debemos de ser hacedores de la palabra. Y tal vez podamos asentir con la cabeza. Pero si no lo ponemos en práctica, hemos sido expuestos al espejo, pero no nos importó, porque podemos seguir siendo igual. Entonces, la palabra de Dios siempre nos dirá la verdad de nuestra condición. Nos dirá lo que está mal. Y la idea es que nosotros podamos hacer los cambios y las correcciones necesarias. Y mire cómo termina Santiago esta parte. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Notemos varias cosas acá en este verso. Santiago llama la palabra la perfecta ley. La llama la ley de la libertad. Y nos dice que nosotros debemos de mirar detalladamente. No es una ojeada, no. Detalladamente, de manera profunda, prestando atención a lo que Dios dice en su palabra. Pensemos en esto. Si usted está enamorado y aquella persona de la cual usted está enamorado le envía una carta, ¿usted cómo lee esa carta? ¿Detalladamente o de una manera descuidada? No, la lee detalladamente, prestando atención. Es más, no la lee una vez, la lee muchas veces. Y usted mira qué quiere decir, qué no quiere decir, qué se supone que significa esto. ¿Por qué? Porque está interesado en qué está diciendo aquella persona en la cual usted ha puesto su amor. Y así tiene que pasar con la palabra. Si realmente yo amo al Señor con todo mi corazón, como nos pide el mandamiento, cuando yo tomo su palabra, eso es su carta para nosotros. Y yo debo leerla detalladamente. Yo debo leerla profundamente, prestando atención a todo lo que dice. Pero no solo dice detalladamente, sino también dice
que debe perseverar en ella. Es decir, una vez más, cuando nosotros leemos la palabra, debemos ejecutarla, debemos ponerla en práctica, cueste lo que cueste. Yo sé que todos hemos sido confrontados alguna vez con la palabra, de hacer cosas que cuestan, que no son fáciles. Pero escuche, hacer la palabra tiene un costo, pero no hacerla también tiene un costo. Y es preferible pagar el costo de hacerla que pagar el costo de no hacerla. Porque la desobediencia a Dios nunca traerá beneficio a nuestra vida. La pregunta en esta mañana sería, ¿cuál precio quiere usted pagar? ¿El precio de ponerla por obra o el precio de no practicarla? Miremos nuevamente el verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¿qué va a pasar? Este será que bienaventurado en lo que hace. Santiago nos dice que aquel que mira detalladamente y persevera en la palabra y la pone en práctica, va a ser bienaventurado en todo lo que hace. En lo que hace, dice acá. Entonces, Santiago nos está diciendo que cuando yo pongo en práctica la palabra, yo voy a ser feliz. Recuerde que bienaventurado significa feliz a la máxima expresión. Entonces, la verdadera felicidad está en poner por obra la palabra de Dios. De hecho, el salmista, ya en el Salmo 19, en el verso 8, mire lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así es de que aquel que pone en práctica la palabra va a ser ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Es decir, en ponerla en práctica. Eso va a traer alegría y felicidad a su corazón. Y Santiago termina este tema acerca de la palabra con algunos ejemplos prácticos que deben estar presentes en aquel que pone en práctica la palabra. Mire lo que dice el verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí Santiago nos habla del primer ejemplo práctico de aquel que pone por obra la palabra. ¿Cuál es? Que tiene bien firme las riendas de su lengua. Es decir, si hay una persona que tiene problemas con su lengua, que dice lo que no debe decir, que no sabe en qué momento callar, que con su labio o con sus palabras, como dice la misma Escritura, bendice a Dios, pero maldice al hombre que fue creado a la imagen de Dios, Santiago nos dice que la religión de él es vana. Es decir, que tiene que revisar realmente su profesión de fe, porque no está practicando lo que la palabra dice. Y mire, ahora bueno, antes de eso, no estoy diciendo que los calladitos todos son salvos y cristianos, no, porque hay calladitos que póngalos a hablar y verá. Pero sí está hablando del que no tiene la habilidad de refrenar su lengua. Pero mire lo que dice el verso 27, nos da dos ejemplos más que deben estar presentes en todo aquel que practica la palabra. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago termina con esos dos ejemplos prácticos. ¿Cuáles son? Todo aquel que practica la palabra tiene sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Tiene sensibilidad
hacia las necesidades de los demás. Y claro, aquí toma el ejemplo de los huérfanos y las viudas, que eran las personas que en su época pasaban mayor necesidad. Todo creyente que practica la palabra se evidencia en que tiene sensibilidad a las necesidades de los demás. Y termina diciendo acá que aquel que realmente practica la palabra tiene un corazón que se guarda del mundo para Dios. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. Vive una vida limpia en un mundo sucio. Evidencias de aquel que pone en práctica la palabra. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene ese poder, Señor, de confrontar nuestro corazón, de confrontar nuestra vida. Hoy tú nos recuerdas que la evidencia de un verdadero creyente es que escucha o está pronto, listo para escuchar tu palabra, que recibe tu palabra con mansedumbre, dócilmente, para ponerla en práctica, pero también que es aquel que la pone por obra. Padre, hoy ayúdanos a revisar nuestra vida, Señor, y a mirar, confrontados con tu palabra, qué actitud tengo yo cuando me expongo a tu palabra. ¿Tengo el deseo de escucharla? ¿Realmente estoy interesado en conocer tu consejo, en saber lo que tú quieres o la forma como tú quieres guiar mi vida o cada decisión? Señor, ¿cuál es mi actitud frente a tu palabra? ¿La recibo con mansedumbre o al contrario, peleo con ella, me rebelo contra ella, no estoy de acuerdo? Si esas son mis actitudes, perdóname, Señor. Ayúdame a estar siempre listo a escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor, a recibirla con mansedumbre. Pero por sobre todo, Señor, ayúdame a ponerla en práctica. Perdóname, Señor, porque he escuchado tu palabra cientos de veces y tal vez hay muchas cosas, Señor, que sé que tengo que hacer, pero hasta el día de hoy no la he hecho. No las he hecho, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a recordar todo lo que tú me has pedido a través de tu palabra, todo lo que tú me dices y poderlo llevar a cabo, Señor. Perdóname si me he estado engañando a mí mismo, pensando, Señor, que por el hecho de escuchar tu palabra es que estoy bien. Cuando tu palabra me dice que la verdadera religión, la verdadera comunión y relación contigo consiste, Señor, en poner en práctica tu palabra. Ayúdame, Señor, a ponerla en práctica y a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pido en tu nombre, Padre. Amén y amén.